¿Te imaginas revisar una vieja fotografía familiar y encontrar a alguien que nunca has visto antes? Imagina la sensación de inquietud que recorrería tu cuerpo mientras intentas recordar un rostro desconocido, y el horror que se apodera de ti al darte cuenta de que en cada mirada que le das a esa imagen, la figura extra se acerca un poco más. Es una experiencia que podría llevar a cualquier familia a cuestionar su propia historia, pero para la familia Johnson, esto fue solo el comienzo de algo aterrador. Durante años, los Johnson habían guardado una antigua fotografía de su reunión familiar, una imagen que había sido tomada en el cálido verano de 1985, un tiempo que todos recordaban como un punto culminante de felicidad y unión. Pero al volver a mirar la fotografía, el detalle inquietante de una figura sombría en el extremo derecho había comenzado a transformarse en algo más que una simple sombra. Con cada día que pasaba, la figura se acercaba más al centro de la imagen, como si estuviera en un camino inexorable hacia ellos. La primera vez que noté la figura, fue como un susurro en la oscuridad. Fue durante la cena, cuando mi madre, con su risa contagiosa, trajo la vieja caja de fotos de la abuela. Cada uno de nosotros se había agachado sobre la mesa, explorando los recuerdos encapsulados en esas imágenes, hasta que tropiezo con esa fotografía en particular. Me sentí atraído por la extraña figura, una silueta borrosa cuya presencia parecía desafiar la lógica de nuestra memoria. Era un hombre de cabello oscuro, con una mirada que parecía atravesar el papel, y el frío recorrió mi espalda al darme cuenta de que nadie en la familia lo reconocía. Mis tíos comenzaron a hacer comentarios, bromeando sobre la posibilidad de que fuese un amigo del día de la foto, pero la risa se desvaneció rápidamente cuando mi hermana notó que la figura había movido un poco su posición. Al principio, pensé que podría ser una ilusión óptica, pero al revisarla días después, el horror se afianzó en mi corazón, estaba más cerca del centro. Desde aquella noche fatídica, la inquietante emoción se convirtió en una sombra que nos acompañó, haciendo que cada vistazo a la fotografía se sintiera como una invitación a un reino más oscuro. La casa se llenó de murmullos, y nuestras conversaciones se tornaron extrañas, llenas de miedos compartidos y miradas furtivas. Pero el verdadero terror llegó al día siguiente cuando mi hermana decidió contarle a su mejor amiga sobre el extraño invitado de la fotografía. Al principio, la amiga se rió, pero cuando nuestra hermana le mostró la imagen, su rostro se tornó pálido. Ella comenzó a murmurar algo sobre una leyenda urbana que jamás habíamos oído. Esa leyenda hablaba de una antigua maldición, según la cual, si alguien aparecía en la fotografía de una familia sin ser reconocido, esa persona estaba destinada a entrar en sus vidas. El horror dimensional de esa idea nos llenó de pánico, y sin embargo, no podía evitar sentir que había algo indescriptible en la figura que nos despertaba una extraña curiosidad. Las semanas pasaron, y la figura continuó su acercamiento en la imagen. Cada vez que la mirábamos, su presencia se hacía más prominente y su mirada más penetrante. El ambiente en casa cambió, y pequeñas cosas comenzaron a suceder. Una noche, mientras todos dormíamos, mi madre escuchó un susurro en la cocina. «No, no te vayas». Era lo que parecía decir una voz que nunca antes había oído. Al contarme lo sucedido en la mañana, una sensación de horror se apoderó de mí. Las luces parpadeaban sin razón, y los espejos en la casa parecían reflejar algo más que nuestras sombras. Decidimos buscar la ayuda de un anciano del vecindario, uno que había sido conocido por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. Su rostro se tornó grave al examinar la fotografía, sus manos temblaban mientras recorría los bordes de la imagen con sus dedos. «Esta figura está llamando a uno de ustedes. No tiene buenas intenciones», nos advirtió con voz temblorosa. Aquel día, la tensión en casa se hizo insoportable. Los recuerdos alegres comenzaron a desvanecerse, las risas se convirtieron en susurros, y cada uno de nosotros comenzó a dudar de la sanidad del otro. La angustia nos unió de una manera nueva, pero también nos desgastó lentamente, como una cuerda que se estira demasiado. Comenzamos a notar que los días se volvían más oscuros, la atmósfera se sentía densa,
y los ecos de risas que una vez llenaron nuestra casa eran reemplazados por un silencio sepulcral. Finalmente, tomamos la decisión de deshacernos de la fotografía. Con manos temblorosas, arrojamos la imagen en el fuego, viendo cómo las llamas devoraban cada rincón de la imagen que había atormentado nuestras vidas. Pero en la profundidad de nuestra conciencia, sabíamos que algo se había desencadenado, que la figura podría no haberse ido del todo. Esa noche, cuando la casa parecía finalmente libre de su presencia, el sueño trajo consigo otra pesadilla. En ella, la figura se acercaba a mí, sus ojos eran oscuros como la noche, y solo podía escuchar su voz susurrando mi nombre. Al despertar, sentí un peso en el pecho, y mi hermana me miraba con miedo. «Lo vi en el espejo», dijo con un tono tembloroso. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, recordando las advertencias del anciano. Decidimos investigar más sobre la figura. La búsqueda de respuestas nos llevó a un antiguo diario que pertenecía a nuestra abuela. Sus páginas estaban llenas de relatos de eventos extraños y visiones. Un capítulo, en particular, hablaba de un pariente lejano que había desaparecido misteriosamente años atrás. El diario lo describía como alguien que siempre había estado al margen, y a medida que leía, una imagen difusa comenzó a formarse en mi mente, la misma figura de la fotografía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Había estado buscando respuestas, pero la verdad podía ser más aterradora que la propia sombra en la imagen. Era como si ese desconocido estuviera regresando para reclamar su lugar, y lo que había comenzado como un simple misterio familiar se había transformado en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Con cada día que pasaba, la figura se hizo más tangible en nuestras vidas. Comenzamos a escuchar ruidos extraños en las noches, susurros que parecían llamar a cada uno de nosotros por separado. No importaba cuántas veces intentáramos ignorarlo, su presencia se hacía más fuerte, desgastándonos lentamente. Un sinfín de preguntas llenaron nuestras mentes. ¿Quién era? ¿Qué quería? ¿Y si no podía irse? Al final, todo culminó en una noche ominosa, cuando decidimos enfrentar nuestros miedos. Reunidos en la sala, creamos un círculo, cada uno sosteniendo una vela que iluminaba nuestras caras pálidas. Con un profundo aliento, comenzamos a hablarle a la figura, a invocarla. «Si eres parte de nuestra familia, muéstranos quién eres», dije, mi voz temblando, pero empapada de determinación. En aquel instante, la temperatura de la habitación descendió drásticamente. Las llamas de las velas comenzaron a danzar como si fueran arrastradas por una brisa. Y entonces, en la oscuridad, una sombra emergió, tomando forma y acercándose a nosotros. Sus ojos eran dos huecos oscuros, y su sonrisa era más aterradora que cualquier cosa que hubiésemos imaginado. En ese momento, entendimos que habíamos cometido un grave error al llamarlo. Estábamos atrapados en un juego que nunca debimos iniciar, el juego en el cual la curiosidad se convierte en una trampa mortal. La figura sonrió, y el terror se apoderó de nosotros al darnos cuenta de que habíamos abierto una puerta que debía permanecer cerrada. En un instante, entendimos lo que nos había amenazado y la razón por la que habíamos perdido la paz. Éramos solo un grupo de intrusos en la vida de alguien que había sido olvidado, un eco de lo que una vez fue, y el terror se apoderó de nosotros mientras la figura nos atravesaba, llevándose con ella la esencia de nuestra familia. La fotografía, aunque destruida, estaba grabada en nuestra memoria, y la lección aprendida fue que algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Así que si alguna vez miras una foto y ves algo extraño, recuerda esto: a veces, lo desconocido debería permanecer oculto. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte y dejarme un comentario con tu opinión sobre este relato. Tu apoyo es fundamental para continuar trayendo más historias de terror. Hasta la próxima.